Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de la Semana Virtual UNIPE, edición invierno, en la que vamos a presentar la colección de libros de texto de educación popular de jóvenes y adultos, elaborados por el PIMPSEP y la RIOSAL, siglas que dentro de un rato voy a abrir, voy a compartir. Yo soy Florencia Finnegan, para quienes no me conocen. Coordino el equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIPE y voy a estar a cargo de la coordinación de este panel. Y me acompañan como panelistas Roberto Elizalde, Martín Acri, Sebastián Vera, que está entrando, y luego se va a agregar Cintia Andino, todos ellos y ella integrantes de la red Riosal y autores y autora de libros de textos de esta colección. 2 minutos. Bueno, por supuesto les agradecemos muchísimo la posibilidad de compartir este espacio, que tiene siempre como objetivo último aportar al fortalecimiento de la educación de jóvenes y adultos, desde todas las estrategias y recursos de que dispongamos, ¿no? Y favorecer una discusión sobre este campo. Sintéticamente, el equipo de EDJA de la Universidad, de la UNIPE, funciona desde hace más de 10 años, y desarrollamos actividades académicas de formación, de investigación también, sobre todo en el nivel secundario de la educación de jóvenes y adultos, y también actividades de extensión en el campo de la EDJA, en alianza con otras universidades, con centros académicos, con organizaciones sociales, con sindicatos docentes, con áreas gubernamentales. Pasemos entonces a referirnos a esta sigla PIMPSEP y esta otra sigla RIOSAL, ¿no? El PIMPSEP, programa dentro del cual se ubica la RIOSAL, de la cual luego vamos a hablar, es un programa de investigación, es el programa Movimientos Sociales y Educación Popular, ¿no? PIMPSEP. Es un programa de investigación, docencia y articulación social que relaciona los movimientos sociales, la educación popular y la universidad pública, destacando aportes e intercambios con experiencias realizadas en Argentina y América Latina. El programa publica la revista Encuentro de Saberes, editada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a fin de difundir información y producciones vinculadas a los campos de la historia, de la antropología y de la educación. En el año 2012, o sea, hace más de 10 años, desde el PIMPSEP, desde este programa, se organizó la Red Latinoamericana de Investigadores y Organizaciones Sociales Latinoamericanos, la RIOSAL, que es una red asociada, esperen un minutito, voy a hacer un silenciado, que es una red asociada a Claxo, ¿no? Y que promueve la articulación con organizaciones sociales, sindicatos y equipos de investigadores, docentes y estudiantes de universidades de la región. En este marco, esta presentación, por supuesto, tiene por objetivo compartir perspectivas políticas, pedagógicas, didácticas, que sustenta esta colección, que sustentan estos libros de texto, elaborados por este programa y esta red, y compartir o discutir en relación con los desafíos que enfrentan las producciones en este campo de la educación de jóvenes y adultos. Les agradecemos a quienes están aquí presentes, nos entusiasma dialogar con ustedes, y les pedimos que se silencien, eso es importante para que se pueda de alguna manera escuchar la palabra de quienes participan. Los invitamos a realizar los comentarios en el chat, que serán retomados después, vamos a tener un espacio de intercambio, y vamos a estar pasando también en la columnita del chat un enlace a un Google Form para que quienes estén participando en esta actividad y quieran obtener una certificación de su participación, se anoten, vuelquen sus datos y luego la reciban, ¿sí? Bueno, entonces le voy a pasar la palabra sin más a Roberto, no sin antes presentarlo. Roberto es un compañero de la casa también. Carriosel viene de participar recientemente en una actividad de formación en la licenciatura en Educación de Jóvenes y Adultos de la UNIPE, o sea que somos compañeros de trabajo también. Su formación académica de grado es en el campo de la historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También es doctor en historia por la Universidad de La Plata y tiene estudios de postdoctor, en la UNESPI, la Universidad Estadual de San Pablo de Brasil. Roberto se desempeña en la UBA y en la red Riosal, Claxo, y su especialidad es la historia y la educación popular de jóvenes y adultos.
sobre la cual tiene, bueno, todo tipo de publicaciones locales, internacionales, etc. Roberto es coordinador y autor de libros de texto de esta colección, que están colgados en Educar, y a su vez es coorganizador de los bachilleratos populares de jóvenes y adultos. Bueno, Roberto, adelante. Bienvenido. Bueno, gracias Florencia, gracias a los compañeros y compañeras por la invitación, gracias a UNIPE, y bueno, efectivamente, el recorrido ha sido muy claro en cuanto al contexto desde donde publicamos y editamos en este caso esta propuesta en libros de texto. De cualquier modo, luego haremos algunas referencias particulares acerca de justamente contextos desde donde se han llevado adelante esta producción específica de libros de texto de jóvenes y adultos, ¿sí? Bueno, creo que entró mi compañero matemático, así que vamos a seguir con el plan inicial. En mi caso, y en el de los que, bueno, muchos de los que estamos aquí participando nos incumbe es hacer algunas referencias al campo específico de la educación de jóvenes y adultos, porque exactamente estábamos hablando de eso, de libros de texto, o una propuesta de libros de texto en el campo de la educación de jóvenes y adultos. Vamos a ver si podemos ver aquí, yo les traje, ahí se ve, ¿no es cierto? Lo están viendo, ¿no? Sí, sí, se ve muy bien. Ah, bien, bien, bien. Bueno, algunas de las referencias, esperen un cachito. Ahí está, fíjense. Cuando nosotros comenzamos a pensar en la elaboración de libros de texto para este campo, había un dato que emergía con claridad. Obviamente con un rastrillo, un trabajo previo, lo que evidenciábamos es que dentro del conjunto que habitualmente de carencias que tiene la modalidad y el campo de jóvenes y adultos, no había libros de texto así formulados, así planteados, como lo llaman algunos otros digamos, especialistas en el campo, manuales sobre jóvenes y adultos. Ni libros de texto ni manuales. Por supuesto, sí sabíamos que existían, no solo por los, digamos, instituciones, escuelas o equipos con los que nosotros transitábamos, multiplicidad de materiales, ¿no? Porque de algún modo la resolución del trabajo en el aula, la resolución de las propuestas en las diferentes instituciones que constituyen la educación de jóvenes y adultos, resolvían el trabajo cotidiano de materiales en términos de recursos, si se quiere, o materiales didácticos. Pero nos llamaba la atención, porque el ingreso justamente a la temática de libros de texto es, como también muchos saben, una temática de discusión conceptual, teórica, e incluso luego, sí, claro, didáctica, instrumental, ¿no? Hay múltiples perspectivas respecto de la naturaleza de los libros de texto. Pero nosotros decíamos, bueno, pero libros de texto en la Argentina no hay como tal, ¿sí? Y yendo incluso un poco más atrás y planteando una reflexión sobre esa línea de producción o ese vértice que ingresa con historia, que ingresa con, sí, consensos en la acción, ¿no? Porque esto no significa que no haya debates respecto del uso, como decía antes, del libro de texto. Bueno, es una modalidad que está instalada, obviamente no solo en la Argentina, en el mundo. Y en el caso de nuestro país en particular, como ustedes lo están viendo allí en la placa, la referencia es a la producción que realizan las editoriales, ¿no? Las editoriales mayoritariamente vinculadas al sector privado, con algunas excepciones, como lo pueden ver allí, en cooperativas, o en nuestro caso empresas recuperadas,
generalmente el mercado editorial, porque de eso se trata, es un mercado editorial de libros de texto, está vinculado al sector privado y en muchos casos en empresas transnacionales, con tanta, yo diría, recurrencia en nuestra historia que incluso el hecho de mencionar alguna, bueno, resulta familiar, sea hablar en escuelas públicas o en escuelas privadas, ¿sí? E incluso el vínculo, ¿sí? que se plantea y se propone desde lo público con esa franja del sector privado, de esas empresas, tiene circuitos con un tránsito dinámico a través de las diferentes etapas de la historia contemporánea, ¿sí? Tendríamos que remitirnos varias décadas atrás para encontrar algunos conflictos bisagra con libros de texto, ¿sí? Respecto por ejemplo, presencia del Estado llevando adelante estas propuestas. En general, como ustedes también lo han leído seguramente allí, el motivo de que las empresas o las editoriales, sea editoriales tradicionales, sea de las variantes más estandarizadas, sean las editoriales más progresistas en su perspectiva pedagógica, la argumentación cuando se remite a la lógica del mercado es que es un campo que no es redituable, ¿sí? No es redituable, y allí yo coloco una pequeña referencia casi de contrapunto, ¿no? Porque hoy la lógica capitalista que plantea que no hay segmento, ¿no? de potencial consumo que no pueda expresar términos de rentabilidad, ¿no? Me refiero de cualquier otro producto. Hablemos de lo que hablemos. Si hablamos de celulares, hay celulares justamente para franjas con dificultades y problemas de acceso a niveles de alto consumo. Es decir, ahí hay, digamos, por decirlo así, un mercado claramente segmentado. Fundamentalmente, ha existido siempre, pero sobre todo en las últimas décadas, sobre todo a partir de los 70, ¿no? Sin embargo, es un campo que no ha interesado, que no ha interesado, y en un punto veremos por qué. Habría que preguntarse si es bueno que se interese o no en ese sentido el mercado editorial. Pero lo cierto es que eso es lo que ocurre, ¿sí? Allí hay una pequeña referencia, como yo sé que esto se graba e incluso eso que queda en lo que nosotros estamos compartiendo de acceso a los compañeros y compañeras docentes, y una entrevista a Luis Carlos Freitas, un reconocido especialista en educación. Él trabajó mucho sobre Pistrac, parte de su tesis doctoral, una persona contemporánea, un poquito menos de edad, a Saviani, pero han trabajado juntos, han intercambiado mucho, están en la misma universidad. Fue a hacerles entrevista en el 2012, y justamente él trataba este tema de la cuestión de lo público y lo privado, en lo que significan propuestas, por ejemplo, en materiales de estudio, o incluso esta, yo diría, esta problemática de que no necesariamente lo público en las últimas décadas deja de contener a lo privado, ¿no? Fundamentalmente a través de asociaciones con ámbitos de la sociedad civil. Bueno, una referencia bien interesante en esa entrevista de Carlos Freitas, que él la problematiza y la confronta un poco en el contexto en el cual nosotros hemos llevado adelante varias de estas iniciativas, ¿no? Es decir, en el campo de los movimientos sociales, en el campo de la escuela pública, en la atención con el sector privado, etc. Bueno, entrevista recomendable en el contexto de estas problematizaciones que estamos señalando, en este caso detenidos sobre los libros de texto. Bueno, allí les decía entonces que estaban claros, o por lo menos evidentes, los motivos por los cuales no había libros de texto. Tal vez uno de los momentos en los cuales emergió en muchos de los que trabajamos, bueno, primero en todas las escuelas, ¿no? Y luego en la particularidad de las escuelas de jóvenes y adultos, ese déficit fue en el momento de la pandemia, ¿sí? Allí nosotros pudimos evidenciar que
la inexistencia de materiales propios, porque como decíamos, los colegas, los equipos, las instituciones de jóvenes y adultos han y vienen resolviendo de manera distinta, sin libros de texto, o por lo menos con sus propios materiales, etc. Pero sí lo que evidenciamos es que frente a la pandemia justamente se evidenciaban algunas de estas carencias. Incluso también por algunas experiencias de relevamiento, intercambio, e intercambio con los compañeros de diversas escuelas de jóvenes y adultos, el diagnóstico era coincidente. La inexistencia de materiales sistematizados para compartir y trabajar con los estudiantes en esos complejos años pandémicos. Y allí surgieron algunas anécdotas significativas y que marcaban un poco este diagnóstico inicial, que es la relación entre mercado editorial, educación pública y libros de texto. ¿Y cuál fue, digamos, esta experiencia? Que las editoriales se negaron a habilitar mayoritariamente, ¿no? Los libros de texto existentes. Estoy hablando de, por ejemplo, para la educación médica. Aceptaban habilitar un capítulo, 2 capítulos, no querían perder rentabilidad, porque obviamente sabían que si subían todos los libros, allí se terminaba parte del circuito comercial, ¿sí? De modo que habilitaron selectivamente, con lo cual nos coloca aquí en evidencia los límites de ese vínculo inestable entre el derecho, la democratización en el campo educativo. Parte de estas inquietudes y problemáticas que tienen larga data y multiplicidad de equipos en la reflexión y la producción, ya no solo de libros de texto de jóvenes y adultos, sino de libros de texto en general. Bueno, claramente uno puede rastrearlos a través justamente de esa historia. Allí hay un pequeño texto que yo referencio en lo que ustedes pueden estar leyendo allí, que es de Caputi, gente de la Universidad Nacional de Quilmes, que ha realizado algunas recopilaciones justamente sobre la historia de los libros de texto en la Argentina, y en algunos casos también, con la producción de Casay, las particularidades que fueron adquiriendo en el negocio de concentración económica, ¿no? Incluso allí también me remito a una experiencia en los años 90, cuando organizamos una cooperativa, y con cooperativas editoriales propusimos el armado de justamente libros de texto. En aquel momento parte del desafío era dar cuenta de manera interpelante o cuestionando en el área de ciencias sociales libros que tenían más de 40 años o 50 años en el campo de la historia de las ciencias sociales, ¿no? Los viejos libros que tienen algunos años saben de qué hablo, de Astolfi, Ibáñez, etc. Y que a fines de los 80, 90 comienzan a plantearse algunas alternativas. Bueno, actualización en términos disciplinares o ariales y revisión pedagógica y didáctica, era un poco lo que nos planteamos. De allí salió una de las primeras cooperativas que tuve oportunidad de participar, Alternativa Docente se llamaba, con una gran cantidad de colegas, Marina Estina Alonso, Enrique Vázquez, y de esa área salieron en un diálogo también fructífero con quien conformaba una cooperativa en aquel entonces, que era una editorial que creo que todos la conocemos, que es la editorial Aike. De allí salió una línea de libros de texto que nosotros decíamos, bueno, fue en el contexto de la discusión de la reforma educativa, neoliberal. Nosotros decíamos también coexisten otras pequeñas pero extensas reformas educativas que venían desde abajo, desde la docencia. Y bueno, en la articulación de la reflexión pedagógica y la
tensión o lucha gremial por cuestionar justamente esa reforma de los 90, parte de ese proceso articulador se dio con nuestro gremio, con la CETERA, y con algunos colegas y compañeros que hoy comparten la Riosal, como es el caso de Jorge Cardelli. Así que, como vemos, este proceso tiene larga data y múltiples reflexiones. Nosotros pensábamos allí que en esa justamente carencia que evidenciábamos entre temáticas coyunturales y larga historia de problematización, la educación de jóvenes y adultos seguía siendo un campo claramente deficitario respecto de la existencia de propuestas que aspiraran, por un lado, a reivindicar la cultura del libro como herramienta de trabajo, ¿no? Es decir, insisto, sabemos que hay, y allí Caputi lo recorre muy bien en cuanto a libros de texto sí o no, nosotros nos colocábamos en ese posicionamiento de que justamente el poder, sobre todo en estos tiempos, incorporar una propuesta en clave de cultura de libro, pero un libro diverso, un libro con otras alternativas, abierto, como lo vamos a decir más adelante, ciertamente era pertinente, y en particular para la educación de jóvenes y adultos. Sabíamos que había también una larga y prolífica historia que, bueno, es una tentación para quienes trabajamos en este campo, ¿cierto? Allí Martín Acri, de la historia de buscar esas recopilaciones. Incluso llegábamos a algunos textos que se les recomiendo, entrevistas a historiadores de gran referencia como E.P. Thompson, ¿sí? Que allí en los 70 ya justamente planteaban la necesidad de contar, porque parte de la producción y de los grandes libros de aquella vieja corriente que tanto influyó en lo que luego se va a llamar la historia oral, o la historia desde abajo, como la va a recuperar bien nuestro colega y compañero historiador y educador popular Alfonso Torres Carrillo. Es una historia en el campo de la educación de jóvenes y adultos. Pocos saben allí que el famoso libro sobre la historia de la formación de la clase obrera inglesa de Thompson, se hizo a partir del trabajo en la educación de jóvenes y adultos. Bien, bueno, por supuesto podemos seguir abundando en algunos e interesantes, al menos en lo que significa la posibilidad de recuperar producciones e hitos en el campo de la historia y la educación y la EDJA. Pero también me interesaba al menos mencionar lo que ustedes ya seguramente leyeron, que es, bueno, esto no es solo una problemática de la Argentina, naturalmente, sino de la región. América Latina, la mayor parte de las experiencias en libros de texto, digamos que en libros de texto de jóvenes y adultos prácticamente no hay experiencias, algo allí en México, ¿sí? Y también los libros de texto están atados al sector privado. Tal vez las experiencias que pican en punta, como lo saben muchos colegas y compañeros aquí por su formación en el campo de la educación, es Chile, claramente, ¿no? El sector privado tiene claramente allí una fuerte presencia, las corporaciones privadas en el diseño de contenidos y en el circuito de elaboración y distribución de libros de texto. De modo que uno podría decir, bueno, Brasil, con unas cuantas décadas de gobierno del Partido de los Trabajadores, allí Freitas también en su entrevista se encarga de matizar un poco esta relación entre lo público y lo privado, ¿sí? El auspicio de lo privado no solo está dentro de lo que es el circuito del libro de texto en términos de editoriales privadas, sino también en los contenidos digitales, ¿sí? Que son elaboradas por las empresas que producen las computadoras que se distribuyen gratuitamente. Eso no pasó en la Argentina. Si bien nosotros tenemos un mercado editorial muy grande, privado, es diversificado, es corporativizado, es concentrado también, pero, por ejemplo, todo lo que fueron los últimos procesos de incorporación de programas, digamos, Conectar Igualdad, etcétera, los contenidos no fueron elaborados por equipos en el marco de las empresas privadas, ¿sí?
En Brasil sí, por ejemplo, ¿no? Es una variante allí mixta. Y por supuesto las excepciones son México y Cuba. No me extiendo en Cuba, las razones obvias del proceso revolucionario, y en México, allí Martín conoce bien el proceso, pero todo lo que es la herencia de la tradición cardenista, pero sobre todo a partir de los 70, con la creación de los libros de textos gratuitos, la LTG, como se denomina, ¿no? Fíjense que incluso en este momento el tema está candente en México porque AMLO, el presidente López Obrador de México, está saliendo a responder allí a cuestionamientos. Las fuentes son la CNN Español e Infobae, la preocupación de la derecha porque por la distribución y la elaboración que realiza el Estado, la política pública, la SPE, la Secretaría Pública de Educación Histórica de México, de libros de texto, ¿sí? Los consideran con... Esto salió hace una semana, ¿sí? Contenidos comunistas, tendenciosos, la crítica al gasto ineficiente por parte de recursos del Estado. Es decir, es un tema claramente también del momento. Pero México entonces tiene allí, digo, clarifico, la tradición de 50 años de distribución gratuita de libros de texto, pero también es interesante ver la elaboración, porque eso lo hacen a través de concursos, con la participación de las universidades y, por supuesto, atravesado por una gran complejidad e interesantes debates, pero que no son el momento. Vamos a lo particular, para no extenderme demasiado. Bueno, nosotros armamos en este, yo diría, escenario que de algún modo fue, yo diría, inspirador en lo formativo y en la discusión del cómo y el por qué, y fundamentalmente en la reafirmación de la necesidad, ¿no? Es decir, una caracterización del contexto, de la inexistencia de libros de texto, y por supuesto un particular contexto en el cual nosotros llevamos adelante esta propuesta. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué fue lo que en lo concreto nosotros armamos desde esas referencias institucionales o organizativas que señalaba Florencia al principio? Bueno, una colección de libros de texto para la educación de jóvenes y adultos. Lengua y literatura, matemática, historia latinoamericana, en fin, allí nosotros lo que aspiramos, porque son varios los libros que ya han sido publicados, son los que están señalados y que ustedes pueden leer, que están la mayoría publicados, y el último, Problemática de Género orientada a la ESI, está en la elaboración, así como la secuencia de lo que serían los segundos y terceros años, si bien no es muy riguroso en la secuencialización de años, sino que hay, ustedes van a ver que no dice el libro primer año, segundo año, sino que hay un recorte procesual y conceptual por cada área, ¿sí? Bueno, algunas de las referencias que nosotros hacemos que están planteadas justamente en dar cuenta, ¿por qué libros de texto y por qué no libros de secundario tradicionales? Porque el esfuerzo y el desafío que nosotros proponemos es dar cuenta de la particularidad de la modalidad, en tanto perspectiva epistemológica, de modo del conocimiento, dar cuenta también de que hay una modalidad y una perspectiva pedagógica y una didáctica específica que las personas jóvenes y adultas digamos, plantean justamente como diferencia de las otras modalidades, ¿sí? Y luego, ¿desde dónde nosotros lo hicimos? Bueno, lo hicimos a partir de un proceso de casi 2 décadas, luego de haber armado un proyecto desde colectivos de la educación popular, articulados con organizaciones sociales, no solo empresas recuperadas, porque empresas recuperadas es cuando de algún modo ese vínculo nos permite de alguna manera visibilizar de mayor manera por el impacto que habían generado, sobre todo después del 2001, las empresas recuperadas. Pero nosotros algunos años antes habíamos comenzado a trabajar con organizaciones territoriales. Ese vínculo
que hoy se traduce en casi un poco más de 200 bachilleratos populares, fue el escenario, ¿no? Es decir, 15, 20 años luego de trabajar en el armado de escuelas de jóvenes y adultos, de escuelas públicas populares, como las denominamos, se traducen justamente en la necesidad de, en muchos casos, no crear libros de texto, sino de poder sistematizar lo que venía desarrollándose a partir de esa experiencia, ¿sí? Que ese no es un dato menor, porque todos los profesores que han trabajado, la particularidad pueden ser algunas especializaciones que sumaron, es decir, compañeros que investigan sobre los textos que se están publicando, pero la inmensa mayoría son profesores o han sido de la educación de jóvenes y adultos, ¿no? De modo que en ese proceso lo que estábamos haciendo era sistematizando y a la vez con la idea de colección abrir, ¿sí? Una propuesta específica en el campo, ¿sí? Y aquí voy a referirme particularmente a cuando decíamos, bueno, tratar de pensar libros de texto en clave de educación de jóvenes y adultos no era resumir un libro de texto del secundario o lo que pudiera parecerse a un libro de texto. En principio, tendría que señalar que son libros de autor, ¿no? Quien alguna vez se acercó a pensar y reflexionar de cómo se arman los libros de texto hoy en las editoriales, o cómo hubo diferencias a lo largo de las décadas, va a ver que no es todo del mismo modo, ¿sí? Hoy puede significar que la editorial resuelva el libro de texto que quiere hacer circular en el mercado. Y para ello convoca especialistas, en algunos casos, de determinada franja etaria, para que aporten resúmenes sobre temáticas que el equipo editorial de la empresa resuelve, ¿sí? Eso es todo lo contrario, ¿eh? En general cuando son libros firmados que dice equipo tal editorial, se traduce en eso. Un libro de autor es un libro que está armado por un equipo que investiga y que además enseña sobre el área específica. Pero no solamente que conoce la temática, sino que además elige una propuesta pedagógica y didáctica, ¿no? Y selecciona desde, obviamente, los contenidos básicos, las actividades que forman parte de ese cúmulo de herramientas didácticas y se posiciona dentro de una perspectiva pedagógica, ¿sí? Hasta las imágenes, por supuesto, hasta los desplazamientos textuales, paratextuales, bueno, significan una elaboración allí entonces de libros de texto de autor, como lo llaman y lo llamamos también nosotros. Bueno, la colección tiene esa particularidad, entonces hay una especificidad en armar libros de texto de autor, por eso incluso tenemos cierta reticencia al concepto estandarizado de manual, ¿no? Más allá de que algunos compañeros del equipo le siguen diciendo manual, significan dos cosas diferentes. Y a la vez, por supuesto, el plantear que cada libro de texto es una recreación, como digo, epistemológica y pedagógica. Incorporé la dimensión de transposición porque durante varias décadas el concepto, y creo que todavía sigue teniendo allí su vigencia dentro del terreno, pero sabemos que estamos referenciando ese trabajo y selección de contenidos mínimos en el aula, ¿sí? Aspira a contener entonces una propuesta y en clave de libros abiertos, ¿sí? Y aquí fue un desafío, porque también la pandemia, nosotros empezamos a hacer esto antes de la pandemia, ¿sí? La pandemia, en todo caso, pone blanco sobre negro acerca, cosa que obviamente todos ya sabíamos, que si había deficiencias en recursos para la educación de jóvenes y adultos, para la educación en general, para la educación de jóvenes y adultos en particular, el tema era ciertamente grave. Entonces allí, claro, nosotros elaboramos libros que fueron editados en papel, ¿sí? Que incluso circulaban con ediciones limitadas, pero que tenían justamente ese carácter reivindicatorio del libro papel, ¿no?
el libro papel frente a la dispersión anárquica, pero no, digamos, cuestionada en todos sus términos, pero sí anárquica, de la fotocopia, ¿sí? Nosotros sabemos que eso fue, y sobre todo con la pandemia, el circuito de la digitalización se masificó incluso entre los jóvenes y adultos de la educación de jóvenes y adultos. La lectura de los materiales a través de los teléfonos celulares o en aquellos distritos que recibieron computadoras, bueno, cumplía allí una tarea y cumple central, más allá de las opiniones que podamos tener acerca de cuál es allí el recurso que cualquiera de nosotros podría elegir. Entonces, pensar eso nos habilitó en realidad a una variante más, esta idea de libro abierto, que nosotros decíamos, libro abierto en varios sentidos. Libro abierto porque podía estar digitalizado, libro abierto porque no es el libro de texto con aspiraciones homogeneizantes, que es una de las grandes críticas que tienen los libros de texto en general, sino que es un complemento más, no busca ajustarse al diseño curricular. Por eso no es un material curricular, pero sin duda que puede dar cuenta de ese proceso. Es una herramienta para los equipos y los compañeros y compañeras docentes del campo, que atienda a su vez, con estos recursos que seguro Sebastián va a mostrar allí, de clases. Todos los que trabajamos durante años en la educación de jóvenes y adultos sabemos que no hay un aula solo. Que esto, si bien es realidad ya incluso en no sé, en la educación media o la educación en general, por la diversidad formativa o trayectorias educativas, en la educación de jóvenes y adultos sabemos que es parte del diagnóstico. Cada una de nuestras aulas son muchas formaciones, son muchas circulaciones, esta idea de las personas jóvenes y adultas como migrantes, como dice mi compañera Marina Pudi, allí colocamos una referencia también de uno de sus artículos donde justamente analiza ese carácter. Entonces tratamos de precisamente reflejar en esos libros de texto esa multicircularidad o heterogeneidad del cursado, ¿sí? Y a la vez aprovechamos justamente la posibilidad de libros abiertos en la posibilidad, en su versión digital, de trabajar con los links que nos ofrece poder ampliar y complementar la información, ¿sí? Bueno, y para ir terminando, porque creo que ya me extendí bastante, como parte de la presentación que Florencia realizaba, esto tiene un anclaje, ¿sí? Es decir, nosotros, si bien llevamos casi 20 años de trabajo en la educación de jóvenes y adultos, en la educación popular, en el armado de bachilleratos populares, las referencias institucionales, claro que existen, no solamente de nuestros colectivos, sino en el ámbito de lo público, porque nosotros lo pensamos en esa lógica, ¿no? Lo pensamos la relación entre lo público y las organizaciones sociales. Por eso la denominación constante que hacemos al de pensar una escuela pública popular. Y allí parte de estos proyectos, los iniciales, ¿sí? Para la creación de estos libros de texto fueron proyectos de la universidad pública. El caso de UANEX, el caso de los UBASIT. Y la particularidad es que son programas que, si bien, bueno, tienen obviamente un recurso acotado, es la universidad pública, es la universidad masiva, por supuesto desearíamos que fueran mayores y regulares los recursos, pero lo cierto es que sí, claramente tenemos que señalarlo, ¿sí? Los proyectos de los primeros libros que ustedes vieron en la parte inicial fueron el resultado del aporte de recursos por parte de estos programas, que nos presentamos y concursamos como lo hacen cientos y de miles de colegas y equipos a lo largo de todos los años en estos programas, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto, como rescataba al principio, esto se hace a partir de esa producción y ese ensayo-error, porque muchos de estos trabajos, Sebastián, Martín, el caso nuestro, los trabajamos antes, los trabajamos después
en nuestras aulas de jóvenes y adultos, ¿sí? Por eso la referencia. Y bueno, la edición, que no es un tema menor tampoco, porque nos lleva al primer planteo que hacía acerca sobre el rol de las editoriales privadas concentradas, ¿no? Lo hicimos con empresas recuperadas, se editan allí, es decir, que esos recursos públicos que financian las ediciones, sea digitales o en papel, van a una de las empresas del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que es una imprenta, por eso es coedición con ellos, ¿sí? La empresa recuperada gráfica Chilaver, ¿sí? Por ejemplo, estos son los últimos libros que sacamos, ¿sí? Derechos humanos en la Argentina y América Latina. Creo que allí se ven los colegas autores, ¿no? Es un colectivo muy amplio, ¿eh? Y como la propuesta de la colección es abierta, nosotros aspiramos a seguir incorporando allí temáticas y títulos, no solamente porque no son colegas y compañeros todos que forman parte de estos colectivos. En algunos casos son compañeros que trabajan en la educación de jóvenes y adultos, en la educación media, y que elaboran estas propuestas con los que tenemos periodos de intercambio, trabajo y producción, y bueno, y este es un poco el resultado. Historia de Latinoamérica, que Martín va a cerrar con ello, Problemáticas de la Cultura, ¿sí? De Ignacio Monino, compañero antropólogo, y compañeros historiadores, como es el caso de Galveri y Perugini. De modo que allí se suman al conjunto de textos que hoy comprenden alrededor de 10 libros ya elaborados y 7 editados, ¿sí? También es importante mencionar que la difusión de los libros de texto, sobre todo después de la pandemia, tuvo una atención por parte de la política pública. Nosotros aspirábamos a que esto ocurriera, no fue accidental, que Florencia lo señalaba al principio, que es la incorporación a educar por parte de estos libros, ¿sí? Ese linkeado allí justamente remite a que algunos de estos libros, no todos, porque fueron apareciendo en distintos momentos, hoy están incorporados a la plataforma Educar, ¿sí? También es interesante mencionar que parte de ese concepto del libro abierto, el linkeado, incorpora otros aportes que nosotros realizamos como equipo en Conectar Igualdad, allí en el 2011, y que tiene que ver con otra versión también de la elección de perspectivas epistemológicas, pedagógicas y también en selección de contenidos básicos, que fue la elaboración de videos en el programa Conectar Igualdad. La mayor parte de los contenidos vinculados a educación media de adultos, están y han salido también de este equipo. Bueno, hasta aquí llego y sí, le dejo ahora, vamos seguramente a recorrer una de las propuestas específicas, porque ya me he extendido, como decía, bastante con la presentación general, en este caso el libro de texto de matemáticas. Florencia, Sí, vamos a escuchar entonces a gracias. Sebastián Vera. Gracias, Roberto. Sebastián, ¿pudiste conectar el sonido? Roberto, vos si querés podés ir dejando de compartir la... Sí, sí, ahí saco. Dale. No lo escucho, Sebastián. No sé si, Sebastián, estás por ahí, tenés sonido. Un momentito. Yo no lo escucho a Sebastián, no sé el resto de ustedes. No se escucha. ¿Dónde No, está no. Sebastián? Se lo ve en el cuadradito. Hola, buenas tardes, pero no. Bueno. ¿Les parece que sigamos con Martín, Roberto, mientras Sebastián ve si puede? Sí, vos Sí, estás y escuchás, pero no se te escucha a vos. Sebastián, por ahí si probás con el celular. Eh,
Sí, si no, continuemos con Bueno, Martín. sigamos con Martín entonces. Le vamos a dar la palabra a Martín Acri, otro de los autores de estos libros de texto. Martín es profesor e investigador de historia en la UBA, es magíster en educación por Flaxo, e integra también la red Riosal. Es profesor en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y también con Roberto es cofundador, y otros compañeros y compañeras, es cofundador de los bachilleratos populares de educación de jóvenes y adultos. Así que bueno, Martín, gracias Bueno, por estar acá, te escuchamos. bueno, gracias Florencia por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros. Después de la introducción de Roberto, voy a intentar ser claro y breve. Parece a mí que lo más interesante de la propuesta del libro que lo tenemos acá, de América Latina, ¿no? De la historia de América Latina en los siglos XIX y XX, es una propuesta pedagógica que no solo que contempla, sino que ha surgido de una mirada histórica que contempla la educación de jóvenes y adultos, ¿no? La educación de jóvenes y adultos en relación a las particularidades de la educación de jóvenes y adultos, y en relación a esta cuestión lo que planteaba Roberto no es menor, ¿no? La inexistencia de, como yo les suelo llamar manuales, sino libros de texto, como él muy bien aclaró, y en relación a esto, a las temáticas, ¿no? Las temáticas que aborda, que tienen que ver también con un diseño curricular que post pandemia fue modificado entre el año pasado y este año, y está en vigencia, un diseño curricular en la provincia de Buenos Aires, al cual nosotros teníamos presente desde nuestra experiencia como docentes en los distintos bachis desde principios de la década del 2000, ¿no es cierto?, en las distintas instancias en las que hemos trabajado, en mi caso y en el caso de los compañeros ahí, Hernando Arbelo, Ariel Salcito y Cintia Andino, que fueron parte de la elaboración de este trabajo, en las distintas materias donde participamos y participa. Bien, tengo entendido que Cintia Andino, que es la coautora de este trabajo, sigue dando clases en un bachi. Bien, en la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido, me parece a mí que es una selección de contenidos y de procesos históricos que da cuenta de eso. Como también da cuenta de esta experiencia que yo decía antes, fue parte también de un proceso colectivo de reflexión y de armado del libro, la reflexión permanente y constante también, en relación a la experiencia, las problemáticas, la circularidad, el abandono, que también decía Roberto, en relación ahí a uno de los conceptos que se trabaja y se tiene muy presente en la educación de jóvenes y adultos. La otra cuestión es que fundamentalmente tiene en cuenta el diseño curricular, pero el enfoque en el diseño curricular es un enfoque de problematización de la historia, de América Latina, en relación a Roberto ahí lo decía muy, muy rápidamente, en relación a contenidos mínimos, pero en relación a determinados contenidos mínimos que tienen que ver con procesos y hechos históricos muy singulares y muy importantes de América Latina, como pueden ser, algunos yo los he anotado acá, las revoluciones latinoamericanas y la transformación del espacio y las unidades estatales a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las luchas revolucionarias, en ese principio, en los albores del siglo XIX, la lucha de las comunidades afro y los indígenas, las comunidades indígenas, la participación de la mujer. Ya me parece a mí que nosotros hemos discutido esto y lo hemos tenido en cuenta para la elaboración del libro. El libro, les cuento, es del 2020. Bien, en plena pandemia, nosotros terminamos este trabajo que habíamos arrancado un tiempo antes. Otra de las cuestiones interesantes a tener en cuenta es que es un libro que, como libro abierto, como decía Roberto, puede enriquecerse a partir de su utilización en clase, pero a partir de recursos que están presentes y que están nombrados, es decir, que están nombrados, están escritos en el libro, a partir de
páginas virtuales, es decir, a partir de páginas web, videos y demás, que en cada una de las actividades que están, nosotros lo hemos colocado, lo hemos presentado también y lo hemos tenido en cuenta como parte de las actividades didácticas a desarrollar, en relación a otra de las cuestiones que también Roberto hacía mención, esto de la clase abre y cierra, es decir, nosotros tenemos una suerte de división en el libro de clases, de temas divididos en clases con sus respectivas actividades. Y eso en términos pedagógicos, en términos didácticos, pedagógicos y didácticos no es menor, porque da cuenta de la problemática en relación al abandono, en relación a la circularidad. Vengo a una clase, 2 clases, la siguiente clase por ahí no vengo, retomo la otra. Bueno, y en este sentido hay una suerte de organización en clave didáctica de este trabajo. Otro de los contenidos también, para nombrar algunos así rápidamente, la consolidación de los nacientes estados nacionales, la incorporación de América Latina al mercado mundial, es decir, en el siglo XIX al desarrollo del capitalismo y la incorporación de América, obviamente, en un lugar subordinado como productora de materias primas y alimentos, en esa etapa imperialista de consolidación y de consolidación del imperialismo europeo y norteamericano, y fundamentalmente el lugar que ocupa América Latina en esa relación ahí entre mediados y fines del siglo XIX. Los cambios, también damos cuenta de los cambios demográficos, los procesos culturales, los procesos inmigratorios que se van dando entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las transformaciones espaciales que yo decía antes, en relación a las transformaciones, a la recomposición de la sociedad, pero fundamentalmente de las clases sociales, haciendo énfasis no solamente en la consolidación de todo un sistema de dominación oligárquico, sino también de la reconfiguración de las clases populares y de la clase trabajadora, fundamentalmente en los espacios que trabajamos, que tanto para México como para Brasil o para el caso de la Argentina, dando cuenta también en algún momento de las problemáticas que se dan en el mundo andino, es decir, en el mundo andino y en el norte de nuestro continente, de Sudamérica, en relación a las cuestiones del indigenismo y las luchas por las comunidades indígenas y demás entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El problema del latifundio y la tierra, que sigue siendo o uno de los grandes problemas de América Latina, en ese sentido también da cuenta el libro en relación a esta problemática de la tierra, obviamente, las experiencias populares de organización, en el marco del sindicalismo, en el marco de las diversas organizaciones sindicales que se dan, a principios del siglo XX fundamentalmente, en los 3 casos testigos, ¿no es cierto? Fundamentalmente el caso de México, el caso de Brasil y el caso de la Argentina. El surgimiento de la crisis y la influencia de la crisis entre fines de los años 20 y principios de los años 30, una crisis económico-social que da cuenta también de una crisis de dominación de un régimen, de una etapa, de un periodo y de un régimen, que es el régimen oligárquico en la América Latina, y la emergencia de gobiernos populares que van a tener cierta particularidad, como decía Roberto, en la etapa en México de Lázaro Cárdenas, el varguismo entre los años 30 y los años 40, para el caso de Brasil, y en el caso de la Argentina, la emergencia del peronismo como movimiento de masas y como uno de los gobiernos populares más importantes de América Latina hasta mediados del siglo XX. Luego, en el recorte que nosotros hicimos, trabajamos las transformaciones económicas y los procesos revolucionarios de México, fundamentalmente, el caso de Bolivia, el caso de Cuba, también la Bolivia de 1952, es decir, la Bolivia revolucionaria de la década del 50, la Revolución Mexicana previamente y su influencia, su ascendencia, como muchos historiadores e historiadoras dicen, hasta el último periodo, es decir, hasta la finalización del gobierno de Cárdenas, hasta 1940, como una etapa más del proceso de cambio y de transformación, no solamente la lucha revolucionaria, sino la transformación
cultural y educativa de México, que se da entre 1910 y 1940, para decirlo de alguna manera, porque la transformación económica y social fuertemente se va a dar a partir de 1940 o 46 en adelante, para el caso de México. La Revolución Boliviana, como yo decía antes, la Revolución Cubana, y en relación a la Revolución Cubana, también vinculado a otro proceso interesante que se va a dar entre los años 60 y el principio de los años 70, es la vía pacífica al socialismo, que es el caso en Chile de Salvador Allende, como un momento también de luchas y de procesos de cambio y de alta participación popular, sindical, estudiantil, juvenil. Nos parecía muy importante destacar la participación de los jóvenes, las y los jóvenes en este periodo también, antes de la llegada de dos de los procesos que lamentablemente padecemos hasta el día de hoy. Uno es la llegada en términos económicos sociales del neoliberalismo a partir de 1974-73 en Chile, y el otro es el Plan Cóndor, o la sistemática sucesión de golpes militares a partir de los designios de la Embajada y del Departamento de Estado norteamericano, como para disciplinar a las sociedades latinoamericanas en este gran proceso de cambio y de ebullición político-social que se dieron entre los años 50 y los años 70. Bueno, me parece a mí que en términos generales es una propuesta pedagógica, como yo decía al principio, desde y para jóvenes y adultos, para la enseñanza de jóvenes y adultos, que da cuenta de las particularidades de la enseñanza de jóvenes y adultos, y todas estas características de la producción de libros, o la no producción de libros que decía Roberto hace un ratito, que están vinculadas a un campo que no solo ha sido invisibilizado, sino que ha sido dejado de lado por las grandes editoriales, nacionales o internacionales, o grandes transnacionales, que nosotras y nosotros conocemos muy bien en la elaboración de manuales o libros de texto. Está Cintia participó de este libro, no sé si querés hablar, si querés decir algo, a mí me parecería que estaría muy bueno que nos digas unas palabras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Perdón, por cuestiones laborales no me pude sumar ahora a la reunión. Nada, a riesgo igual de ser reiterativa porque me perdí la primera parte, justo escuché a Martín que estaba haciendo ahí como un raconto de los contenidos que nosotros decidimos trabajar en el libro. Dos cosas quería mencionar. Por un lado, la cuestión de que ustedes habrán notado que el periodo histórico que nosotros abarcamos en el libro es un periodo extendido, pero porque a nosotros nos interesaba hacerle énfasis en la perspectiva latinoamericana, y sobre todo dialogarlo, ponerlo en diálogo con una problemática que tenemos también dentro de la educación de jóvenes y adultos, que es que casi no contamos con diseños curriculares. Ahora hay todo un proceso de transformación en torno a eso, pero tradicionalmente no tenemos una currícula definida en relación a esto, y nos parecía entonces interesante acercar este tipo de procesos, primero desde una perspectiva de largo plazo, o sea, que entiendan en un sentido, si quiere, bueno, medio proverbiano, pero de larga duración, ¿sí? Un poco de cómo pasamos de el momento de las emancipaciones a el momento de la inserción en lo que es el capitalismo a nivel internacional, por parte de América Latina, y después qué procesos de resistencias y de luchas populares se gestan en torno a eso, y sobre todo en esas décadas del siglo XX, de la primera mitad, y después este periodo específico del 50 a los 70, que era lo que nombraba Martín ahí, que nos parece que era justamente ese tipo de contenidos los que nos enriquecían, digamos, para abordarlos al interior de lo que son las asignaturas de historia y de geografía, que es lo que trabajamos en los bachilleratos de jóvenes y adultos. Así que por un lado eso, la razón, digamos, de ser de el periodo que abarcamos y cuál es el abordaje que queremos hacer, qué es lo que nos incentivó, que está directamente de la mano de en los espacios, los ámbitos donde trabajamos este tipo de materiales. Y después reitero, no sé si ya hicieron mención acerca de esto, pero también habrán notado que justamente la idea de que los capítulos están separados en clases, cada capítulo tiene una cierta cantidad de clases con material teórico, contextos, e inmediatamente tiene actividades que se vinculan, que buscan, digamos, como sistematizar esa información, que eso está vinculado con la realidad que nosotros tenemos en bachilleratos, de rotación de los estudiantes, de que quizás a veces hay dificultades en la continuidad de lo que es la cursada. Entonces siempre la forma en la que nosotros trabajamos en
en los bachilleratos de jóvenes y adultos es en un sentido de clase cerrada, y lo llamamos de esta manera, que es básicamente, bueno, planteamos, esto lo digo en un sentido más pedagógico, ¿no? Pero planteamos básicamente el contenido, lo abordamos a lo largo de esa clase e intentamos llegar a un cierre, porque sabemos que tal vez la continuidad después con ese estudiante es un poco dificultosa, pero por lo menos de esa manera este tema se lo llevó de alguna forma a ese estudiante ese día de cursada. Y después también recuperarlo en las instancias en las que después pueda participar cuando va a cursar, se hace un poco más sencillo. Y la verdad es que encontramos la necesidad de gestionarlo nosotros porque, retomando un poco lo que decía Martín, no existe oferta de este tipo dentro del mercado editorial, así como no existe directamente, o no existió durante mucho tiempo diseños curriculares específicos, y nosotros por eso también la posibilidad de tener el libro impreso en papel, de tenerlo en los bachis, tener cada uno el manual para poder repartirlos a los estudiantes y a las estudiantes, es fundamental, porque quizás en otros espacios o en otras instancias, bueno, se plantea, no sé, en la educación media tradicional, que el estudiante y su familia tal vez puedan acceder de alguna manera a conseguir el manual, o postearlo de algún modo, o quizás con lo que son las nuevas herramientas digitales que usan soportes digitales y demás, y la realidad que nosotros tenemos en los bachis es diferente en ese sentido. Entonces, la materialidad concreta del papel en cantidad es fundamental para poder tener ese soporte áulico y desarrollar, digamos, así que, bueno, eso, reitero, perdón si estoy repitiendo cosas que ya mencionaron, pero me parecía, en función de un poco lo que estuve charlando una cosita con Roberto y lo que comentaba Martín, hará uno de esos aspectos. No sé, Martín, si recuperas la palabra vos ahí. Parece que es Florencia la que tiene que... Sí, recupero yo. Gracias Martín y gracias Cintia. Cintia, que recién nos acaba de dirigir la palabra, también es integrante obviamente de La Riosal, es profesora e investigadora en Historia por la UBA, integra la red, es maestranda en Historia, en Filosofía y Letras en la UBA también, y es profesora de Educación Popular de Jóvenes y Adultos en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Cinta, fue muy complementario, no repetiste. Y gracias, Martín. Bueno, vamos por Sebastián. Sebastián Vera. Sebastián, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Te presento? No. No, porque la máquina no está... Yo lo que digo, si llama... Claro. No, si Se te llama- conectás por el celular, si tenés el... No, está hablando por el celular. No, pero No, que por ahí, se conecte al Zoom por el celular. En vez de usar la computadora, que parece que el audio no estaría conectando, digo, si usás tu celular para entrar al Zoom, si es que lo tenés al Zoom en el celular. Pero bueno. No, escúchame, y si lo llamás a Roberto y hablas con Roberto y Roberto acerca... Y acá está hablándome, pero me parece que... Sí, pero debe acoplar, Vamos no son tan fáciles estas No. comunicaciones así con a distintos... ver, querido Sebastián, pero vamos ahí. No. ¿Vos, Roberto, lo escuchás? Sí, yo lo escucho perfecto al querido profesor e incluso él, fíjense, hizo aquí su aporte para compartir. No sé si lo pueden ver. Sí, Sí, lo sí, vemos, se ve. lo vemos Roberto, y si vos perfectamente. acercás tu celular al micrófono de tu máquina... Sí, es que ya lo estoy Sí, haciendo. ya probó y no no va. alcanza. No, porque en general acopla cuando uno acerca aparatos. Yo Eh, con gusto podría compartir con ustedes el recorrido, pero aquí hace falta un matemático para... obvio. Esa es la idea de que esté Sebastián. Exactamente. Bueno, digo, hicimos todo lo posible. No sé si a alguien se le ocurre alguna otra opción. Sí, ¿no? Y el profe no es que está perdido en el No, sí, asunto, lo vemos ahí, intentar remar esta situación, pero me parece que está como un poco difícil. Sí, Eh, sí. bueno, Y sí, la opción sería, Florencia, que entre con el celular, con el
con Pero es el que celular, que va a no tener tiene- audio y cámara y puede compartir que quede en la Dale, computadora y puede compartir. pero, Lore, pero Sí. no tiene el zoom en el celular. O sea, ya Problema nos del responde. Ah, ahí entonces no, está bien. Ahí se te oyó, Sebastián, que A dijiste ver, no ahí. tengo el Hola, zoom. hola. Ah, Sí, ¿Me escucha sí, ahí? ahí, Eh, así como medio gritando, te escuchamos Voy a perfectamente. apagar esto. Bienvenido, Sebastián. Mientras vamos Bueno. a contarles que Sebastián es profesor e investigador en matemáticas en la Universidad de General Sarmiento, integra la Riosal también, y es profesor en la Universidad Tecnológica Nacional, y también es docente de educación popular de jóvenes y adultos en la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Sebastián. Bueno, muchas Lamentamos, gracias, Florencia. Bueno, por fin puedo hablar. Buenas tardes a todos. Disculpen, no, la verdad que no sé qué pasó con el audio. Me asusta un poco porque mañana tengo que dar clases virtuales en la UTN y no sé si esto va a ser así, va a ser difícil. Quería compartir un PowerPoint que preparé un poco para hablarles un poco sobre el libro y cómo pensamos el libro, para no ser tampoco reiterativo con lo que dijeron ahí los compañeros, ¿no? Robert, vos tenés ahí, comparto yo pantalla, ¿no? Para que lo pueda manejar al PowerPoint. y mejor, ¿no? Sí. Vos dejás de compartir Tienen y que entra dejarlo, ahí está. Sebastián, eso. Ahora comparto yo. Ahí. Ahí lo pueden ver. no, no. Ahí, Ahí sí. ahí. Ahí. Bueno, espero que no sea como el audio. No, no se ve bien, todo bien. Bien, ahí vamos a poner con diapositivas. Bueno, un poco contarles que trabajo en adultos desde el 2008 aproximadamente, hace ya casi unos 15 años. En la escuela media hace un poco más. Y bueno, un poco antes de empezar a armar el libro, tuve la oportunidad de hacer como un trabajo en investigación de la especialización en la universidad, un poco para ver lo que había en provincia de Buenos Aires sobre educación de jóvenes y adultos y específicamente matemática, ¿no? En ese momento, ya por el 2014, 2013, lo que era muy poco lo que podía encontrar de la especificidad de adultos, jóvenes y adultos, ¿no? En educación popular, más que nada vinculado a lo matemático y a educación secundaria, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Por ahí había trabajos interesantes a nivel primario, pero de secundaria un poco coincidía con esta mirada, ¿no? De Broidman, Ávila, que son autores que le han dedicado bastante tiempo al análisis de propuestas de adultos, y que no respondían a las necesidades, ¿no? Y desafíos que tienen los estudiantes de la EDCA. Si uno hace un breve resumen, un recorte de esas investigaciones, lo que va a encontrar ahí es que la mayoría de los recursos son una adaptación de lo que hay para la escuela media, ¿sí? Y que las nociones matemáticas que los adultos traen, los jóvenes y adultos que están en nuestras escuelas, no son incorporadas o no son tenidas en cuenta, ¿sí? A la hora de proponer o armar una propuesta matemática, ¿no? Esto, lo digo, es parte de esa investigación, ¿sí? Hoy en día en la provincia de Buenos Aires, afortunadamente, se armó algo, hay un avance en esto, por lo menos de reconocer las experiencias, las nociones y los contenidos matemáticos de los jóvenes y adultos, por lo menos es lo que se propone en la nueva currícula, ¿sí? Pero hasta ese momento, cuando yo había armado la investigación, no había muy poco nada, ¿sí? Después, lo que deberíamos ver es que hay como dos estilos de propuestas en general en esos programas oficiales, ¿sí? Que está como el enfoque enfocado a lo tradicional, ¿sí? Esa enseñanza de la matemática
que es secuenciada, ¿no? De definición, propiedades, algoritmos de aplicación, esa matemática un poco fría, dura, ¿sí? Está ese enfoque tradicional, ¿sí? Podríamos llamarlo, que considera que los jóvenes y adultos no conocen nada sobre el tema, ¿sí? O sea, es como una especie de niño tardío, ¿sí? Y por el otro lado, en estas propuestas, ¿sí? Programas oficiales que uno puede encontrar, ¿sí? Está el enfoque más práctico, tiene que ver en los últimos años, por ahí se ha cambiado a este enfoque, ¿sí? Que considera por ahí a la matemática vinculado solamente a lo práctico, ¿sí? Y por ahí se queda corta en lo que es profundizar los contenidos matemáticos, ¿no? Es como el otro extremo. Los contenidos matemáticos son desarrollados a partir de la utilidad, ¿sí? Y en algunas propuestas que he visto, o que uno puede mirar, ¿sí? Se estigmatiza un poco también al estudiante, se lo ve solo como un trabajador, ¿sí? O a la mujer como una ama de casa, ¿no? Digo, en ese tipo de situaciones son las que van a abundar o abundan en ese enfoque práctico, ¿no? Yo no descartaría ninguno de los dos, pero o sea, son como polos opuestos, ¿sí? Y bueno, la verdad que en cuanto a la matemática en sí, o cómo abordar los contenidos matemáticos, no responden a las necesidades que, como dije, tienen los jóvenes y adultos, ¿no? Bueno, Ávila la nombro, ¿no? Porque es una autora mexicana que le ha dedicado bastante tiempo a análisis de textos y producciones oficiales. Como dijo Roberto en el inicio, ¿no? Esto no es acá en Argentina, sino que se extiende a toda Latinoamérica, ¿sí? Si uno piensa en la educación de jóvenes y adultos, bueno, los contenidos no son tenidos en cuenta, no es tenido en cuenta lo que saben los estudiantes, ¿sí? Y bueno, uno le puede sacar mucho el jugo a lo que tienen los estudiantes que ingresan en nuestras escuelas, ¿no? Y por otro lado, los conocimientos que tienen, ¿no? Esos conocimientos y herramientas informales, deberían reconsiderarse para ¿cómo es?, proponer actividades, ¿sí? que involucren contenidos matemáticos. Bueno, entonces, si uno piensa en qué variables o factores deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en o planificar una actividad matemática para nuestro nivel, ¿sí? Un poco yo lo que traté de resumir es lo que hicimos cuando pensamos el libro, ¿no? Por un lado están los contenidos propios de la enseñanza matemática, ¿sí? Que tiene que ver con los conocimientos y recursos matemáticos previos de los estudiantes, y por otro lado, deberíamos poder salir un poco, o todo lo que se pueda, de los enfoques exclusivamente tradicionales o prácticos, ¿sí? Y por otro lado, a la hora de armar la propuesta, el libro, ¿no? Lo que también tuvimos en cuenta, ¿sí? Es lo que pasa dentro del bachillerato, ¿sí? Y ahí hay múltiples factores para tener en cuenta, nosotros hemos tenido en cuenta algunos, ¿sí? La circulación de los estudiantes, ¿sí? Sobre todo en primer año, ¿sí? Sabemos que hay estudiantes que comienzan, que por ahí dejan un mes, que vuelven, ¿sí? Miedo al fracaso, ¿sí? Hay muchos estudiantes que, sobre todo en matemática, no sé, calculo que tal vez en otras áreas también, pero en matemática se hace muy notable ese miedo, ¿no? de volver a fracasar, que no se puede, ¿sí? La diferencia de edades entre los estudiantes, ¿sí? Y, bueno, otros factores que tendrían que ver con lo que pasa en cada bachillerato, ¿sí? Nosotros tratamos de hacer una propuesta amplia, pero obviamente no es lo mismo un bachillerato de provincia de Buenos Aires o de Buenos Aires que un bachillerato que funcione tal vez en Jujuy, ¿sí? O en Tierra del Fuego. Pero bueno, creemos que estas tres características podrían servir para la mayoría de los bachilleratos, ¿no?
Bien, entonces, teniendo en cuenta estas variables, ¿sí? Propusimos el trabajo. No fue, como decían por ahí los compañeros, de un día para otro, sino que esto da cuenta de varios años de trabajo en el bachillerato, ¿sí? Yo trabajo actualmente en el bachillerato del Telar, en Provincia de Buenos Aires. También he tenido una experiencia por el bachillerato de NIMPA, ¿sí? Y bueno, a través de idas y vueltas se pudo armar esta propuesta, ¿sí? Que tiene 8 capítulos, un poco con la parte general, es como ya la caracterizaron mis compañeros, ¿sí? Un libro abierto, ¿sí? Por ahí lo diferente en el libro de matemáticas es que, o el desafío, es que cada capítulo sea independiente de los otros, ¿sí? Porque en matemática a veces se necesita de lo anterior para poder avanzar, ¿sí? Pero bueno, acá necesitamos que el libro no dé cuenta tanto de eso, si bien hay un nivel de menor a mayor abstracción, es que cada capítulo sea independiente del anterior. Ese era como un objetivo, ¿sí? Y lo tratamos de cumplir por esto de la circulación de los estudiantes. Un día puede aparecer un estudiante y trabajar dentro de la unidad 1, ¿sí? Pero por ahí falta y ya estamos en otra unidad, bueno, entonces que no necesariamente tenga que haber pasado por la unidad anterior, ¿sí? Eso me refiero con capítulos independientes, ¿no? Bueno, también diagramado por clase, ¿sí? Las cuestiones que ya aclararon Martín en la exposición anterior, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá en la fundamentación más o menos abarca lo que les comenté sobre las necesidades, sobre tener en cuenta los saberes previos, ¿sí? Cada capítulo comienza siempre con una situación inicial que tratamos de vincularla a lo cotidiano, ¿sí? O con algo de cuestiones que tengan a mano los estudiantes, y a partir de ahí desarrollar el contenido matemático. Tratamos de salir un poco de las definiciones formales, solo las que hagan falta, pero eso siempre va al final, ¿sí? Bueno, hay una parte teórica, de desarrollo teórica cortita, y hacia el final algunos ejercicios y trabajos de investigación. Pero a lo largo de todo el libro utilizamos como línea didáctica 2 líneas o herramientas de la didáctica de la matemática que nos venían dando resultados a la hora de trabajar en clase, ¿no? Para este libro lo que usamos fue lo que se llama en matemática trabajar con el sentido numérico, ¿sí? Es una herramienta didáctica de la matemática. Y por el otro lado, trabajar con historia de la matemática, ¿sí? Esas 2 herramientas, esos 2 enfoques atraviesan un poco todo el libro, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de sentido numérico, ahí yo elegí una definición textual de Bruno, que es un autor que se dedica a la didáctica de la matemática, que, bueno, como dice acá, lo leo, se trata de realizar un aprendizaje de los números que les permita ser más reflexivos y críticos, ¿no? Y que no siempre que los lleva a actuar siempre siguiendo un método estándar. Entonces, eso daba cuenta, pues, nos servía porque nosotros también pensamos en el libro abierto, ¿no? Entonces, las actividades que se propongan en base a lo numérico tenían que ir de ese lado, y bueno, esta herramienta, este enfoque de trabajar con el sentido numérico nos venía bien, ¿no? Y me gustaría poner un ejemplo. Sí, puse algunos que están en el libro. No tengan cuidado que no se los voy a hacer resolver, pero bueno, comentarles nada más un poco para que se entienda cuando hablamos de sentido numérico y de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, se podría pedir calcular la cantidad de ladrillos con que está construida la escuela, ¿sí? Ese sería un lindo ejercicio para pensar, ¿no? Porque hay
Hay varias cuestiones ahí que involucran lo numérico y depende de la experiencia de cada joven, cada estudiante, puede salir cosas interesantes, ¿no? Fórmulas, maneras de contar, ¿sí? No sé, una persona podría vivir 1 millón de segundos. Es una pregunta que siempre aparece por ahí para disparar el tema de cantidades muy grandes, ¿sí? Si estamos con fracciones, bueno, ¿cómo explicamos, no? Que una fracción es más grande que otra, sin recurrir a la división, tal vez, ¿sí? Bueno, cuestiones de este estilo, y mostrarles, por ejemplo, una actividad, un ejercicio concreto que aparece en el libro, en la página 38, ¿sí? Que está basado en la leyenda sobre el tablero de ajedrez, sobre la invención del ajedrez, ¿sí? Y que dice así, ¿no? Imaginemos que colocamos granos de arroz sobre un tablero de ajedrez, ¿sí? Y los vamos colocando de manera que en el primer casillero pongamos un grano de arroz, en el segundo casillero 2 granos, en el tercer casillero 4 granos, en el cuarto 8, así duplicando en cada casillero los granos de arroz, ¿no? Bueno, la pregunta, no sé si lo pueden imaginar, si voy muy rápido me avisan, ¿sí? Es, bueno, ¿cuál será la cantidad de granos de arroz, ¿sí? Que habrá en todo el casillero, ¿no? Ese sería en todo el casillero, no, en todo el tablero. Son 64 casillas, ¿no? Bueno, aunque no parezca por ahí, digo, un poco para volver a sorprenderse también con lo numérico, ¿sí? La cantidad que hay en el tablero de ajedrez es esa cantidad bastante grande, que son alrededor de 18 trillones de granos de arroz. Digo, el cálculo acá, o sea, llegar al resultado no es el objetivo de la experiencia, de la actividad. Sí, he tenido a lo largo de estos años varios estudiantes que se han puesto a multiplicar, porque en realidad es multiplicar por 2, ¿sí? Sucesivamente, y han llegado bastante bien al resultado. Pero el objetivo no es tanto en sí el resultado, sino lo que se puede desprender de ese número, de esa actividad, ¿sí? Entonces, si no llegan al resultado, uno lo puede poner, ¿no? Pero suponiendo que contamos un grano por segundo, bueno, ¿cómo haríamos para contar eso? ¿Cuánto tiempo nos llevaría a contar esa cantidad de granos? ¿Sí? Es una pregunta que siempre sale porque, bueno, tiene que ver tal vez con el final del relato, ¿no? Si uno podría contar esa cantidad de granos, ¿sí? Bueno, usarlo de Paenza que aparece en el libro, ¿no? Porque esa cantidad son alrededor de 491 millones de toneladas de granos de arroz. Entonces, digo, hoy en día por ahí tenemos el supermercado a mano. Bueno, ¿cuántos paquetes de arroz necesitamos para esa cantidad de toneladas de arroz? ¿No? Ahí lo estamos vinculando con lo cotidiano también. Y salen otras preguntas a partir de esa, ¿no? Bueno, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Pensamos en dólares, en pesos. ¿Cómo almacenamos esa cantidad de granos? Es otra pregunta que también se puede desprender, o se desprende de ahí, de esa situación. Digo, a partir de esa cantidad, de esa cantidad grande, uno puede dejar abierto el final y la actividad, depende justamente los recursos que tengan los estudiantes, ¿no? Estamos hablando siempre de estudiantes de primer año del bachillerato. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el sentido numérico. Y no me quiero extender mucho en matemática. Un poco mostrar también, No, bueno, cómo... sobre todo, Sebastián, porque por ahí en unos minutos, viste que Sí, tenemos sí. que entregar el aula. Entonces, Ah, ya por ahí estamos para dejar terminando. un ratito, porque viene otro panel, por ahí para dejar un rato ¿Cuánto por si tengo? hay ¿5 minutos? preguntas, comentarios. ¿A Dale, redondear? sí, sí. Sí, bueno. Bueno, no, dar cuenta de cómo atraviesa el tema de historia de la matemática, no solo desde la anécdota, ¿sí? Sino como tema de reflexión y fuente de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 5, que tiene que ver con los sistemas de numeración,
nosotros trabajamos, por un lado, el contenido matemático, ¿sí? Por otro lado, lo que tiene que ver con lo social y cultural. Entonces traemos, aparte de analizar nuestro sistema de numeración, ¿sí? Lo que vamos a hacer es analizar, por ejemplo, el sistema egipcio, que es un sistema bastante simple, pero que a los egipcios le ha dado bastantes resultados, ¿no? Que con un sistema bastante primitivo, ¿sí? Han desarrollado una gran matemática, y ahí uno está trabajando un montón de operaciones, ¿no? Del pasaje de un sistema a otro. Y hacia el final el sistema maya, que es un sistema muy avanzado, ¿sí? Muy avanzado para la época, estamos hablando del 300 después de Cristo, que es un sistema posicional como el nuestro, y aparecen este tipo de cálculos, ¿no? Donde ahí tenemos operaciones combinadas, potencias, digo, desde la historia de la matemática también se puede hacer una linda actividad, un buen enfoque. Bueno, eso es lo que le quería mostrar, bueno, métodos de multiplicación correcta, no los quiero aburrir, pero me gustaría dejarles algunas preguntas finales, ¿sí? Vamos a avanzar. Bueno, este es un método de multiplicación chino, en el cual no necesitamos las tablas, por ejemplo, solo lo gráfico, ¿sí? Eso también aparece en el libro, como recurso de historia de la matemática, ¿no? Fracciones egipcias. Bueno, hay bastante tela hoy para cortar, pero quería dejar algunas preguntas finales. Ahí está. Un poco para llevarnos a pensar, bueno, ¿por qué los enfoques tradicionales de las matemáticas son predominantes en la EDJA? Yo diría, no solo en la EDJA, pero bueno, en la educación de jóvenes y adultos se hace como muy fuerte. ¿Qué otros enfoques de la didáctica de la matemática se podrían incluir en propuestas para la educación de jóvenes y adultos? Y bueno, cómo reformular o pensar actividades de matemáticas frente, bueno, esta estaba pensada para un taller que di en pandemia, pero más que nada con la virtualidad, ¿sí? En el contexto total de la virtualidad, bueno, qué actividades matemáticas podemos llegar a plantear, ¿no? Y por último, qué aportes pueden hacerse de la educación popular al área de las matemáticas, ¿sí? Para los que les interese, hay una línea de la matemática, que es la etnomatemática, que yo creo que puede andar por ahí la cosa, que el fundador es Umbran de Ambrosio, y que se ha formado con Paulo Freire, pero pensado desde la matemática. Así que cualquier cosa... ¿Querés repetir, Sebastián? ¿Querés repetir? La línea sería etnomatemática. Sí, la etnomatemática, que un poco, a ver, la síntesis sería hacer matemática en el lugar que uno está, ¿sí? Porque tal vez no sea lo mismo hacer matemática, como lo dije, acá en Buenos Aires, si bien los contenidos la atraviesan, digo, la forma de encarar esa matemática o cómo llegar a los contenidos formales de matemática debería ser diferente, ¿sí? Entonces, yo creo que la etnomatemática ahí da varias respuestas o herramientas que nos pueden ayudar a encarar los contenidos. ¿Y el autor es de Ambrosio, dijiste? Sí, sí, se los escribo bien después se los mando, de Buenísimo. Ambrosio, sí, Umbran de Ambrosio. Buenísimo, Es más, buenísimo. tengo una entrevista que le hace él a Freire. Es de lo poco que vi, o sea, de donde Freire habla de matemática, ¿sí? De hecho, ahí hace como una reflexión sobre por qué él no se había dedicado tanto a la matemática, y bueno, justamente porque había tenido una experiencia con esta matemática tradicional, ¿no? Entre comillas. Pero es muy linda la entrevista. Está buenísimo. Bueno, mil gracias, Sebastián. No está, disculpen lo del audio, pero... No, lamentamos que haya sido un poco tortuoso para vos encontrar la manera de poder hablarnos, pero la verdad es que valió la pena el esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, tenemos muy pocos minutitos, pero tal vez haya posibilidad de algunas reacciones o algunas preguntas al equipo de La Riosal, o algunos comentarios. Nos quedan muchas cosas picando, ¿no? Abrimos el micrófono y estamos prácticamente entre nosotros, así que
entre nosotras y nosotros. No sé si hay mensajes en el chat. Ahí está. Yo me quedo con una inquietud respecto de cómo ven ustedes la apropiación de los libros, de estos libros por parte de las profesoras y los profesores, ¿no? Digo, porque todo el tiempo a una le queda picando la formación docente y lo que son las prácticas más frecuentes en la enseñanza de estas disciplinas, y también ciertas limitaciones de las propuestas curriculares. Entonces, ¿cómo ven las complejidades de la apropiación? ¿Cómo los ven funcionar a los libros? ¿No? Es como una pregunta general para quien... Yo puedo arrancar. Mira, esto vale para cualquier libro en general, ¿no es cierto? Sobre todo que se ha propuesto para desarrollar en las aulas o dentro del sistema educativo. Esto tiene que ver con la distribución, ¿no? Sí, en lo particular, bueno, como decía, el trabajo con los estudiantes es un trabajo de ida y vuelta y es el resultado de un intercambio. En algunos casos, por allí Sebastián lo señalaba bien, ¿no? Es decir, a partir de ese trabajo que él fue realizando con actividades parciales, contenidos, pruebas, errores, los de sociales también, por supuesto. Y en ese sentido, bueno, obviamente significa asumir también una orientación en la propuesta, ¿no? ¿Por qué trabajar para la educación de jóvenes y adultos fundamentalmente, enfoques procesuales, problematizadores y que además se articulen con la territorialidad? Bueno, es una decisión y que además ha mostrado que en los procesos formativos tiene mejores resultados de trabajo. En lo que es la circulación del material, tiene, por decirlo de alguna manera, las limitaciones que puede llegar a tener, que la colección no depende de una editorial con grandes distribuidoras. Allí no estamos exentos de los problemas de distribución que tiene cualquier propuesta, porque hay muchísimas propuestas. Nosotros decimos colección de libros de texto, no aspiramos que sean los únicos libros de texto de jóvenes y adultos. Cada vez que vamos a algún bachillerato, CENS, FINES o lo que fuera, lo que hacemos es promover la producción, sistematización por parte de los equipos de profesores y profesoras, ¿no? En todo caso, por allí podría, como balance parcial, rescatar justamente ese carácter interpelante que tiene, ¿no? En lo macro, en términos de política educativa, y en lo específico en la dimensión pedagógica y didáctica, bueno, nosotros sentimos que el contar con estos libros acompaña de mejor manera el trabajo en el aula, el trabajo colectivo de los equipos de profesores, que si no lo tenemos, ¿eh? Porque lo cierto es que sin estos libros son otros materiales que debemos adaptar. Y solamente esto. Es decir, no es el libro pensado en términos como el libro único, decíamos, ¿no? Sino justamente es la intersección para vincular y complementar todos los aportes que puedan salir de la institución, de los equipos, del profesor o la profesora, y tienen ese carácter. Así que es un balance que se va construyendo. Hasta ahora es positivo. Y nosotros celebramos que un soporte nacional como el ministerio los haya tomado y los distribuya. Así que ahí estamos, ahí estamos. Perdón, y puedo agregar algo en relación a una experiencia que estamos haciendo también dentro de la colección, que es el libro de ESI y de problemáticas de género, en donde lo que venimos tratando de trazar son como redes con, como decía Roberto, con otros espacios, otros bachilleratos que tienen un recorrido y una sistematización en torno a materiales generados, por ahí no necesariamente en términos de manual, en términos de libro de texto, como lo venimos pensando nosotros, pero nosotras que estamos en torno a ese trabajo, pensamos esa posibilidad de tener intercambios de experiencias persistentes en otros espacios de educación popular y establecer ese diálogo básicamente de una producción con la otra. Me parece, digamos, que un poco esta idea de que sean producciones abiertas en algún punto, ¿no? Que permitan como esa plasticidad y ese intercambio, un poco sumando, bueno, bien a lo que decía Roberto.
Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Vos, Roberto, dijiste que algunos libros estaban disponibles en Educar, en el sitio web de Educar, ¿no? Pero Sí, no todos. O sea, ¿cómo se no, podría no. acceder a los otros? Lo digo Hay así un, para que quede grabado. sí, hay allí en la última plaquita allí del PowerPoint que presenté, un correo que es riosalargentina@gmail.com, porque vale la pena mencionar, ¿no? Más allá de que sean cooperativas, que sean experiencias colectivas, etcétera, o que tengamos recursos para la primera tanda de edición de los libros, lo cierto es que el objetivo es que esas producciones se autofinancien. Entonces, nosotros hemos tenido, por ejemplo, no hemos tenido por allí solicitudes masivas por parte de algunas dependencias del Estado, pero sí hemos tenido de sindicatos, por ejemplo, ¿sí? Y también de compañeros de distintos colectivos de bachilleratos populares y de CENS que los han solicitado, porque obviamente, en conclusión, los recursos para continuar reeditando libros, y sobre todo los nuevos libros, provienen justamente de este criterio y de este trabajo cooperativo. Porque obviamente la universidad no cada 6 meses no nos da subsidios y becas, ¿no? Son anuales, bianuales, así que esa es un poco la tarea. Y también sí, por supuesto, la invitación la apertura para las propuestas de los colegas, compañeros y equipos que sabemos que trabajan y producen mucho sobre jóvenes y adultos para editar dentro de esta línea editorial de empresas Está bueno. recuperadas y colectivos de educación popular, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos un montón a los compañeros y a la compañera, y a ustedes también, compañeros y compañeras que participaron en este evento. Y bueno, seguiremos la conversación en otras instancias, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias. Vamos Gracias. cerrando. Muchas gracias. Chao, buenas tardes.